Autoridades migratorias comienzan a dar multas a residentes permanentes que no porten su documento en la calle. Entérese cómo podría afectar el proceso de renovación. Varios elementos de la Guardia Nacional que llegaron a Chicago tuvieron que regresar a Texas y no por motivos de seguridad, sino de cintura. Fueron descartados por no cumplir con los estándares físicos. Entre la alegría y el dolor, rehenes y prisioneros regresan a casa por el acuerdo de paz entre Israel y Hamás impulsado por el presidente Donald Trump, pero la preocupación persiste para lograr una tregua a largo plazo. Se cumplen 13 días del cierre de gobierno y la situación se agrava. Millones de niños con discapacidad podrían dejar de recibir educación especial por los masivos recortes y despidos gubernamentales. Conozca la historia de 2 migrantes que desistieron en el intento de llegar a los Estados Unidos y ahora disfrutan del llamado sueño mexicano. Así iniciamos su noticiero nacional cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, mil gracias por estar con nosotros. Comenzamos con lo siguiente. Se encienden las alertas entre comunidades inmigrantes. Las autoridades han comenzado a multar a quienes no porten sus documentos migratorios originales como la visa o la residencia permanente. El temor crece porque esta sanción, que ya se aplicó en Chicago, podría extenderse a través de todo el país con consecuencias que van más allá de una simple multa. Fernando Mejía nos explica. Rubén Antonio Cruz muestra la infracción de $130 que le dieron las autoridades federales por no tener consigo comprobante original de su estatus migratorio. No fue detenido ni llevado a un centro de detención, pero sí fue multado. La ley de migración bajo 264E dice que si tienes más de 18 años tienes que tener en tu persona la identificación original, sea visa de turismo o una residencia permanente. Si no la tienen, te pueden multar. El no tener este documento es considerado un crimen menor, una ley que ha estado por muchos años vigente, pero que rara vez se ponía en práctica. Muchos incluso desconocen su existencia. No, muchos no saben, y yo que soy un activista en inmigración, tampoco sabía. Por el momento solo se tiene conocimiento de multas a inmigrantes por no traer sus documentos, el de este caso en Chicago, pero esto es algo que muy fácilmente se podría poner en práctica a nivel nacional, ya que es una ley federal. Abogados consideran y creen que esto podría traer problemas serios más allá de una simple multa. Si lo agarran a este individuo una vez más sin tener la residencia permanente, la original, ahora no solamente va a enfrentar una multa de $100, pero ahora sí quizás lo pongan y le den una sentencia de 30 días en la cárcel. Pero también puede ser que lo metan en procedimientos de deportación porque no la tuvo originalmente. Este proceso podría costar miles de dólares por el simple hecho de no tener sus documentos migratorios consigo. En las calles, al menos con los que pudimos hablar, sí estaban enterados de la importancia de esto. Claro que sé, ¿cómo no vas a no tengo un día carga? Sí, tú sabes que tienes que traer tu... Sí. Y siempre la traes. Sí. O sea, no te quieres exponer a nada. No. Es importante mencionar que las autoridades no aceptan copias de la identificación. Y no tengo duda que se va a implementar aquí en Dallas, en California, en Los Ángeles, en San Antonio o cualquier otra parte. En el caso de los ciudadanos estadounidenses, estos no deben comprobar su ciudadanía, con que lo digan es suficiente. Una vez más, como están las cosas, se recomienda incluso traer consigo algo que compruebe esa ciudadanía. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Seguimos en Illinois, donde las cosas no resultaron como lo planearon para 2 agentes de la patrulla fronteriza que trataban de detener a un joven. Ve estas imágenes. Go. Uno de los oficiales perdió el equilibrio y terminó en el piso. Al otro agente no le quedó otra que continuar con la persecución. Él solo, aunque el joven ya les había sacado bastante distancia y logró evadirlos. Y la llegada de la Guardia Nacional a Chicago sigue levantando polémica. Algunos de los soldados enviados desde Texas fueron regresados, pero no por su desempeño, sino por no cumplir con los estándares físicos del ejército que está impulsando el secretario de Guerra, Pete Hegseth. María Teresa Sarabia nos tiene esta historia. 200 elementos de la Guardia Nacional llegaron hace unos días a Chicago provenientes de Texas, pero no todos se quedaron. El problema, una razón de peso. Un grupo de soldados fue enviado de regreso debido a que no cumplían con los estándares militares físicos, es decir, sufrían de obesidad. Este grupo ya fue reemplazado y las imágenes de su regreso fueron publicadas en diversos medios, lo cual generó todo tipo de reacciones.
El ahora llamado secretario de Guerra Pete Hegseth comentó en una publicación donde se menciona que los soldados que tienen unos kilos de más fueron reemplazados. Hegseth dijo que los estándares regresaron al Departamento de Guerra. La Guardia Nacional confirmó que un grupo de soldados fue reasignado, pero no quiso informar cuántos soldados, quiénes eran, ni por qué fueron separados del grupo que se quedó en Chicago. El Buró Federal de esta rama de las Fuerzas Armadas reiteró por su parte que todas las tropas deben cumplir con estándares específicos sobre la talla, el peso y las condiciones físicas todo el tiempo. Con estas acciones corroboran la orden del secretario de Guerra hace unas semanas en Virginia, cuando se dirigió a un grupo de generales diciendo que quería soldados que estuvieran en forma y no soldados obesos. Frankly, it's tiring to look out at combat formations or really any formation and see fat troops. Y por lo visto, hablaba en serio. Al enviar a los soldados con sobrepeso de regreso, enfatizaron que quienes no cumplan con los requisitos exigidos serán retirados de sus misiones y enviados de regreso a su base. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. En otras noticias, con aplausos, gritos y lágrimas de euforia de familiares y amigos, fueron recibidos hoy en Israel los 20 rehenes liberados por Hamás. Los reencuentros con familiares, parejas y amigos fueron muy emotivos después de la pesadilla que todos vivieron durante más de 2 años, pero el contraste fue muy marcado en la capital Tel Aviv, donde la tristeza también invadió a cientos de personas al arribar los cuerpos de los rehenes que no sobrevivieron su cautiverio. Decenas se alinearon en los lados de las calles con flores y retratos de algunos de los que perdieron la vida en Gaza. Mientras tanto, hoy se confirmó el número de palestinos muertos y heridos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre por los ataques de Israel. En un comunicado, autoridades de salud de Gaza informaron que 67.869 personas perdieron la vida, 170.105 sufrieron lesiones. También informaron que desde esa fecha fallecieron 255 periodistas. Y esta es la primera fase del acuerdo de alto al fuego alcanzado con la mediación de Estados Unidos y Egipto. El presidente Trump declaró hoy que la guerra había terminado, pero las negociaciones de paz siguen en curso entre Israel y Hamás. Nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos tiene más información. En medio de escenas llenas de emoción, fueron liberados los restantes 20 rehenes israelíes, así como a 1.900 prisioneros palestinos, como parte del acuerdo de cese al fuego que celebran ambos, israelíes y palestinos, ante la posibilidad del fin de la guerra en la devastada Franja de Gaza. En Israel, el reencuentro emotivo de los rehenes con sus familiares marcó el final de una agonía que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo Hamás atacara a Israel, dejando más de 1.000 muertos y tomara 241 rehenes. No sabían si volvería, quizás esté sufriendo allí, quizás le haya pasado algo, no puede ver la luz, sabes, estaba muy oscuro para él, bajo tierra, así que ahora estamos en paz. En Gaza, cientos de prisioneros palestinos fueron recibidos por sus familiares entre lágrimas y gritos de júbilo. Es una sensación indescriptible, todavía no puedo creerlo, gracias a Dios, solíamos esperar esta alegría, pero no la siento porque fue una gran sorpresa. El presidente Trump fue recibido en Israel como el pacificador y en medio de ovaciones como un héroe en el parlamento israelí, como el artífice del plan de Gaza. En su discurso, antes de alabar a Netanyahu, Trump admitió que el primer ministro no es la persona más fácil, pero declaró el fin de la guerra. This is not only the end of a war, this is the end of the age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope. Trump agradeció a líderes árabes y musulmanes por su apoyo al presionar a Hamás para que aceptara el plan de paz. Más tarde, mediadores del conflicto a la cabeza de Donald Trump, acompañados de una docena de líderes mundiales, firmaron un acuerdo de paz para terminar la guerra en Gaza. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace
in the Middle East, and we've heard it for many years, but nobody thought it could ever get there, and now we're there. Ni israelíes ni palestinos fueron parte de la firma del acuerdo. Si bien el clima actual es de celebración tanto en Gaza como en Israel, no deja de preocupar el acuerdo de paz a largo plazo, debido a las cláusulas de gobernabilidad. Simplemente no hay intención de permitir que los palestinos tengan la libertad de decidir por sí mismos quién debe gobernarlos. Se les está excluyendo de este proceso. Nada de lo que estamos viendo ahora mismo cambia el poder israelí sobre la vida de los gazatíes. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Durante el viaje a Israel, un reportero preguntó al presidente Trump que si por su ayuda para lograr este convenio de paz entre Israel y Hamás creía que se iba a ir al cielo. Escuche su respuesta. A little cute. I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I really don't. I think I'm not maybe heaven bound. I may be in heaven right now as we fly in Air Force One. I'm not sure I'm going to be able to make heaven. But El mandatario agregó que de lo que sí está seguro es de que mejoró la vida de muchas personas. Luego repitió que la elección del 2020 estuvo amañada y que si él hubiese sido presidente no se habría desatado la guerra entre Rusia y Ucrania. Una breve pausa comercial, regresamos con más información. Llega a Estados Unidos luego de varios años detenido el líder opositor cubano José Daniel Ferrer. Y sigue aumentando el número de víctimas fatales de las devastadoras inundaciones en la República Mexicana. Tenemos imágenes y detalles al regresar. Ya se cumplen 13 días del cierre del gobierno federal. Las consecuencias se siguen agravando. El Departamento de Educación despidió casi todos los empleados de la Oficina de Educación Especial y de Servicios de Rehabilitación. Más de 460 trabajadores fueron cesados en una reducción que afecta a quienes administran 15,000 millones de dólares en fondos para educación especial y garantiza servicios a 7,5 millones de niños con discapacidades, desde el preescolar hasta el grado 12. La administración Trump busca así presionar a los demócratas para poner fin al cierre del gobierno. Y este lunes, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer arribó a Estados Unidos después de ser liberado por el régimen de la isla. La salida de la cárcel del disidente y su familia se dio gracias a una solicitud formal de Estados Unidos. Ronald Hacha desde Miami nos tiene el reporte y las reacciones. Con la presencia de decenas de miembros del exilio cubano en Miami, de congresistas y autoridades del condado de Miami-Dade, llegó al aeropuerto internacional de Miami el líder opositor José Daniel Ferrer. Difícil y triste porque primero hay otros hermanos en Cuba que sobreviven en condiciones terribles en las peores cárceles del hemisferio occidental. Su hermano Luis Enrique Ferrer nos cuenta que el líder de la Unión Patriótica de Cuba se encuentra físicamente afligido. A mediados de año, en prácticamente los meses de junio, julio, agosto, las golpizas que ha recibido José Daniel y la tortura que fue sometido, creo, sin temor a equivocarme, y si me equivoco que me perdone, que la sufrió, posiblemente ningún preso político en ninguna época en tan poco tiempo la sufrió. Asimismo, José Daniel Ferrer pudo hablar con los congresistas republicanos como Mario Díaz Balar y Carlos Jiménez. Luce bien, pero también me dijo que la represión, la tortura sí, había parado hace 2 o 3 meses. Parece que el régimen estaba preparándolo para dejarlo, ¿no? Para este día. Encarcelan y torturan al que se manifieste abiertamente, de acuerdo. Ya le llenaremos pueblos, ciudades, campos de graffiti, de letreros. Hay 200.000 cosas que se pueden hacer éticas, patrióticas y necesarias para arrinconar a la tiranía. José Daniel Ferrer llegó con su esposa y sus hijos a Miami y por razones de seguridad salió por una vía restringida. Creo que aunque muchos que criticarán o dirán que salir de Cuba le disminuye, creo que están equivocados. Creo que ahora lo que viene es una nueva etapa de la lucha y vamos a poder contar con la presencia de él. La intención es que podamos regresar unos cuantos, muchos de nosotros, lo más pronto posible, repito, a ponerle fin a la tiranía. Muchísimas gracias. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. El sistema de tormentas que azotó la costa este está causando caos en varios aeropuertos. Hasta esta mañana, más de 500 vuelos fueron cancelados. Hubo alrededor de 16,000 retrasos. El aeropuerto de Logan de Boston y el de La Guardia de Nueva York han sido los más impactados por el mal tiempo. Los aguaceros también castigaron el fin de semana varios estados del suroeste como Florida, Georgia y las Carolinas. Y
Y en información de México, la situación por los torrenciales aguaceros también es crítica. Hoy se reportaron alrededor de 64 muertos, 65 desaparecidos. Equipos de rescate extendieron hoy búsquedas en las comunidades que se habían quedado incomunicadas por los deslaves. En el caso de esta zona del país se alertó que iba a haber lluvias fuertes, pero fueron varios fenómenos que se presentaron, que voy a pedir al secretario de Marina que los explique, que generaron esta lluvia intensa que no se esperaba que fuera de esta magnitud. Los primeros reportes oficiales señalan que unas 100,000 viviendas en 5 estados resultaron afectadas. En Ciudad Juárez, Chihuahua, migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos han decidido quedarse en México. Muchos han logrado integrarse, trabajar y emprender, contribuyendo a la fuerza laboral y adaptándose poco a poco a la vida en la frontera. Salvador Gómez nos tiene su historia. Salieron de sus países con la intención de llegar a Estados Unidos y Canadá. Por cuestiones del destino quedaron varados en Ciudad Juárez. El llamado sueño americano desapareció y México se convirtió en opción de mejora de calidad de vida. Leonel de Colombia y Jocelyn de Venezuela jamás imaginaron radicar en Ciudad Juárez. Ya no quise seguir, me acogieron como si fuera de mi propio país, entonces decidí quedarme acá. Me mandaron a Ciudad de México y de Ciudad de México decidí venir a Juárez porque ya tenía una amiga acá. Entonces quise probar y al final me gustó. Me fue muy bien y decidí quedarme. Leonel es albañil, pero ahora busca emprender elaborando dulces artesanales típicos de Colombia, como las llamadas cocadas, las cuales busca vender diariamente en los cruceros de la ciudad. En las tardes me dedico a salir a vender a los semáforos. Pues hay gente que colabora, como hay gente que no, pero pues bueno, uno sigue insistiendo. Jocelyn, junto con una amiga, se están abriendo camino en eventos sociales. Ahora dicen que Estados Unidos está fuera de su proyecto de vida. Es una ciudad que me ha recibido de muy buena manera y las personas para mí son extremadamente amables. Y aparte de eso, hay demasiada oportunidad de negocio. Estos 2 migrantes son parte de un programa de apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, que busca que personas en movilidad que se quedaron ya en México emprendan en su profesión, oficios y mezcla de culturas, con la finalidad de incluirlas y se sumen al país donde existen oportunidades de crecimiento. Sus necesidades precisamente son integrarse, ¿no? Integrarse a la comunidad, acceder a un empleo, poder incorporar a sus hijos a la educación. En Ciudad Juárez aún permanecen alrededor de 800 migrantes en los poco más de 30 albergues en la ciudad, donde poco a poco se han posicionado en algún trabajo después de regularizar su estadía en el país, a poca distancia de Estados Unidos, que era su objetivo. Ahora aseguran, echarán raíces en este país. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. En Lima, Perú, un gigantesco incendio arrasó el asentamiento Virgen del Buen Paso en Pamplona Alta. El fuego se desató en una fábrica de pirotecnia, causó explosiones que destruyeron por lo menos un centenar de viviendas, dejando unos 300 damnificados. El presidente José Gerí visitó la zona y agradeció a los bomberos. El agradecimiento por esa colaboración, esa apertura para poder justamente entender en este momento que sus amigos necesitan esa intervención. Muchas gracias de todo corazón, como siempre. Después se informó que la fábrica de fuegos artificiales era clandestina. Tenemos un corte comercial, como siempre regresamos con más noticias a cierre de edición. El famoso cantante mexicano Alex Lora y el Tri tuvieron que suspender un concierto. Al regresar le explicamos el motivo. En Massachusetts se desplomó una avioneta sobre una autopista causando la muerte de 2 personas. Así quedó la aeronave a un lado de la carretera. Aparentemente la lluvia y los fuertes vientos causaron el accidente que también dejó un herido en tierra, quien fue trasladado al hospital. Pero se desconoce su estado de salud. No hubo respuesta de la Administración Federal de Aviación debido al cierre de gobierno. Y la banda de rock mexicano de Alex Lora y el Tri sufrieron un gran susto cuando tocaban en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Una de las pantallas gigantes a un lado del escenario comenzó a caerse parcialmente y aunque no colapsó por completo, el concierto tuvo que detenerse de inmediato. Miembros del equipo de producción entraron, lo aseguraron. La situación no pasó a mayores y el Tri reanudó su show unos 40 minutos después.
Y por la cercanía de Halloween, en el norte de California se llevó a cabo el concurso mundial anual de la calabaza más pesada. El ganador fue un ingeniero y aficionado a la jardinería con su calabaza que tuvo un peso impresionante de 2.346 libras. Brandon Dawson festejó el triunfo sentado con sus 2 hijos sobre la gigantesca fruta. Además, se embolsó el premio de $20,000 del concurso celebrado en la ciudad de Half Moon, en California. Y antes de despedirnos, tenemos una invitación muy especial para que no se pierda la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, ahora en versión infantil, que comienza este próximo miércoles a través aquí de Estrella TV. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronsta, los esperamos mañana, Dios mediante. Así que miren, ¿qué les digo? Vamos a tener muchas sorpresas. 15 de octubre se va a estrenar esta gran temporada de Tengo Talento, Mucho Talento Kids. 8-7 Centro. ¿Por dónde lo vamos a ver? En Estrella TV. Así que no pueden perder. Y en YouTube. En YouTube, síganos a través de redes sociales. Ya lo saben, Tengo Talento, Mucho Talento. Andrea Cachuela, su servidora, les va a llevar el mejor contenido. ¡Woo!